para que la vaca se alimente y quiere hacer un estudio sobre el suelo en relación con el pasto. El economista, en cambio, quiere estudiar las ganancias que va a tener el campesino y todo el sistema de producción alrededor de la vaca y las inversiones que se hacen. Y el antropólogo dice, yo quiero llevarme esta vaca para la India. Yo quiero, porque quiero entender cuáles son las prácticas que hay alrededor de la vaca, como animal sagrado allá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar estas tres situaciones? Primero, que depende de quién se acerca a la vaca, investiga asuntos distintos que dependen de la perspectiva particular y campo de saber desde donde se esté parando, ya sea del investigador o los investigadores. Y claramente que la vaca, en este caso, la analogía es que la vaca es nuestro objeto de estudio. Ahora imagínense que en ese mismo potrero la vaca va a necesitar un árbol, porque si no, se va a morir de hambre, de calor, mejor dicho, de todo. Por ello requiere un árbol que la cobije. Entonces, para ello tenemos esta estructura de árbol. Definir el objeto de estudio y la pregunta es una situación bastante compleja, ¿no? Problematizar, contrastar y definir una inquietud frente al objeto de estudio es la construcción del problema de investigación. ¿Eso por qué es? Porque el objeto de estudio usualmente es inabarcable. Entonces, ¿cuál es el problema? La problemática de investigación se define por el qué quiero saber yo de la vaca, ¿no? Eso es mi problema de estudio. Ahora, frente a la estructura del árbol, yo tengo acá varios elementos. Entonces, esta estructura del árbol, mi árbol es una analogía al marco teórico. Entonces, ¿qué hace el marco teórico en una investigación? Sitúa el objeto de estudio y estaciona la investigación. Entonces, permite la construcción de los objetivos de investigación, orienta la definición de los diseños de investigación y es vital para el análisis e interpretación de la investigación y de los datos que aquí se recogen. Entonces, en esta estructura del árbol ustedes van a encontrar que las raíces son los antecedentes. El tronco del árbol es nuestra pregunta de investigación. Las categorías y subcategorías son los elementos principales de los que está compuesto nuestra pregunta de investigación. Estas categorías además eh, vienen en orden de importancia, ¿no? No todas tienen el mismo peso y estas subcategorías son los elementos por los cuales uno va a va a entender esas categorías grandes. En este caso, nuestras categorías serían las ramas principales. ¿Cuántas ramas principales tenga nuestro árbol? Va a depender mucho de lo que diga nuestra pregunta de investigación. Y los autores son las hojitas del árbol, ¿no? Entonces ya cuando uno llega a la parte de definición de las categorías y de la pregunta de investigación, es cuando uno empieza a leer bastante para poder definir esas subcategorías desde las cuales uno va a entender esa gran categoría. Ahora, la pregunta de investigación. Es vital que entendamos que la pregunta de investigación tiene una estructura. Primero, el que se quiere saber de la vaca. Entonces, es decir, lo que se quiere saber del objeto de estudio. Segundo, ¿cuál es la vaca? Es decir, el objeto de estudio. Y tercero, ¿dónde está la vaca? Que incluye el contexto y la población, tan específico como se necesite. Otro elemento que me gustaría aclarar sobre los antecedentes y su diferencia con los referentes teóricos es que el antecedente únicamente se reduce a artículos de investigación, libros y capítulos de investigación, tesis de investigación de maestría y doctorado o postdoctorado. ¿Sí? Un antecedente es, como su nombre lo dice, antecede a nuestra investigación, a nuestro estudio. Entonces, ¿qué busca ese antecedente? Entonces, responder preguntas como cuáles son las disciplinas o campos de saber que que se han ocupado de lo que a mí me interesa estudiar, cuáles han sido las problemáticas sobre lo que ve las investigaciones que están existentes, cuáles son los enfoques o perspectivas teóricas que han sido empleados para abordar la temática que yo estoy abordando, cuáles son los enfoques y estrategias metodológicas que se han utilizado, qué se sabe sobre lo que me interesa, cuáles aspectos o preguntas están aún por abordar, porque justamente esos antecedentes anteceden a mi investigación porque
con mi investigación yo voy a abordar algo que esos antecedentes no lograron solucionar, no lograron resolver o tal vez ni siquiera se preguntaron. ¿Listo? Ya sabiendo esto, entonces quiero darles un ejemplo. Entonces, como ejemplo vamos a utilizar la formulación inicial de un proyecto de maestría, de la maestría en Educación, Arte y Cultura, de la pedagógica de una estudiante, de una magíster. Entonces, para esta formulación, la pregunta, el objeto de estudio de ella es la subcultura de la calle. La estudiante, la magíster, es una persona que trabaja en el Instituto de Integración Social, con la Secretaría de Integración Social aquí en Colombia, y trabaja con la población de habitante de calle en proyectos interdisciplinares de resocialización, de integración, en unos espacios institucionales donde pues los habitantes de calle que deciden entrar a estos procesos educativos están en las instituciones y entonces son atendidos por un equipo interdisciplinar que se encarga de ofrecerles distintos tipos de elementos educativos y también psicosociales necesarios. Ella, como hace parte de esos procesos y siendo artista, ha trabajado siempre con el elemento del audiovisual para trabajar pues las múltiples temáticas que pueden abordar uno cuando trabaja con ciudadanos habitantes de calle. Entonces, justamente su proyecto se centra en la subcultura de la calle. Les estoy dando el contexto para que también puedan comprenderme las complejidades que implica hacer una sola pregunta. Entonces, yo con este taller, pues no espero que tengamos ya un anteproyecto que todos lo logremos ahorita al final, pero sí que por lo menos entendamos esta estructura y veamos que no es imposible lograrla, ni comprender qué son los objetos de estudio, ni cómo hago el marco teórico. Creo que nos puede ayudar a todos mucho. Entonces, en el caso de ella, su pregunta de investigación inició con muchas preguntas de investigación, como todos solemos iniciar las investigaciones, pero se quedó con esta. Parte de los fallos de las preguntas anteriores es que, por ejemplo, muy a pesar de que la pregunta trabajaba temas interesantes, no abordaba el campo que ella necesitaba, que era el de las artes. Entonces, se quedaría únicamente con preguntas que abordan campos de lo social, pero no de lo que trabaja su maestría. Entonces, en ese caso, la pregunta de investigación no le servía, por lo que quedó esta. Entonces, ¿cómo las estrategias artísticas visibilizan la subcultura de la calle, de los habitantes de calle, de los centros de atención de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Ciudad de Bogotá? ¿No? Entonces, en este caso, esa pregunta es mi tronco. Ahora, mis categorías principales son subcultura de la calle, estrategias artísticas y habitante de calle, ¿no? La categoría principal siendo subcultura de la calle, luego le sigue estrategias artísticas y por último queda habitante de calle. De las subcategorías que nacen de estas grandes categorías, por ejemplo, en el de la subcultura de la calle está para comprenderla, en el de habitante de calle, perdón, aparece la de habitante de calle y los habitantes en calle, que son dos posturas teóricas que ella justamente toma de este autor que se llama La idea de la cultura, una mirada política sobre los conflictos culturales de Eggleton, que es eh, un trabajo teórico, entonces, y de la política pública que define que hay una distinción entre habitar la calle y entre estar en las dinámicas de la calle sin tener que habitarla, que es mucha de la población también. No sé si ustedes en Perú y desde donde nos estén viendo, pues tienen también ese problema, pero en Bogotá, digamos, la habitabilidad en calle es un problema supremamente grande, supremamente grave y que se ha ido aumentando no solo por la pandemia, sino por la migración que hemos tenido de nuestros vecinos venezolanos. Entonces, digamos que es una circunstancia de emergencia a la que el distrito y pues el gobierno en realidad intenta darle muchísimas soluciones, pero no es muy claro y las estrategias de resocialización usualmente se les olvida un poco la parte humana, que es justamente por lo que traen las artes, ¿no? Que es un elemento un poco distinto para trabajar em, las subjetividades de cada uno de nosotros. El antecedente de ella es una tesis de maestría que se llama Parchando la calle, haciendo una vida más allá del habitante de calle, que es de un estudiante de los Andes, ya de un magíster de los Andes, que justamente quiso entender esas dinámicas de la calle y darle este papel al habitante de calle de lo que es de un ciudadano, de una persona,
no un objeto, no un problema. Entonces, digamos que él trabajó esa tesis a partir de esto y es un antecedente porque tiene elementos no solo teóricos, sino metodológicos para realizar ese estudio. Ahora vamos con la cebolla, ya que tenemos nuestra pregunta y nuestro objeto de estudio, nuestra vaca, y tenemos nuestro marco teórico que es nuestro árbol, nos dirigimos hacia la cebolla. Esta cebolla tiene capas grandes y pequeñitas, ¿no? Entonces, ¿la cebolla qué es? La cebolla es el camino que nos lleva a responder la pregunta. Entonces, las capas van de lo general a lo más específico, de lo macro a lo micro. Entonces, siendo lo general el paradigma, luego le sigue el método. Entonces, paradigma, digamos, fenomenológico interpretativo, positivista, sociocrítico. El método ya vendría siendo, si es, digo, el enfoque ya viene siendo si es cualitativo, cuantitativo, si es mixto. El método de investigación ya sería si es una etnografía, un estudio de caso, una investigación en aula, ¿sí? Todo este tipo de cosas. El cuarto es las estrategias o métodos de recolección de información, como pueden ser las entrevistas, los grupos focales, el diario de campo, no, sino la observación, participación activa. Y los métodos de análisis de información, los instrumentos vienen, nacen de estos métodos de estrategias de recolección y son lo que le permite a uno, el instrumento real físico que le permite a uno llevar a cabo esas estrategias de recolección. Entonces, la entrevista no es el instrumento es la guía de preguntas que yo hago para hacer la entrevista, ¿sí? Mi estrategia no, mi instrumento no es el grupo focal, mi instrumento es la guía que yo hago de preguntas que van a desarrollarse en el grupo focal y así con todas las cosas. Y luego están los métodos de análisis de información, si es análisis de contenido, si es análisis documental, ya sea lo que la investigación decida. En el caso de nuestro ejemplo que yo les estaba dando, digamos que esto es un cuadrito que les tenía así como general para que no nos perdiéramos mucho en cuanto a paradigma, enfoque, métodos, estrategias de recolección de información y sus debidos instrumentos. Y en el caso de nuestro ejemplo, digamos que para esa investigación se empezó a formular que podía ser un estudio fenomenológico interpretativo como paradigma, cualitativo, con una metodología etnográfica, con unas estrategias de recolección de información basadas en observación participante, en grupos focales y en técnicas participativas, ya sea a partir de talleres, y los métodos de análisis todavía no se abordaban, ¿sí? Ese sería mi ejemplo en general. Ahora yo quisiera preguntarles y para ello les pido abrir el chat. Em, ¿Ustedes qué problemáticas les gustaría trabajar dentro dentro de las aulas, ya sea como docentes o que les gustaría formular con sus estudiantes? ¿Cuáles son las problemáticas en términos de investigación que más se encuentran? No sé si los puedo ver. Medio ambiente, estresores y estrategias de afrontamiento, juegos lúdicos, problemas de disciplina, comida saludable, sus habilidades sociales a largo plazo. Bueno, perfecto, digamos, entonces voy a dejar un momento el chat abierto, pero entonces vamos a quedarnos, por ejemplo, con el ejemplo de la situación emocional de docentes y estudiantes por el regreso a las aulas después de la pandemia. ¿Listo? ¿Les parece ese tema bien? Entonces también hay veo también que hay muchas preguntas sobre la aplicación de las artes
bueno, la aplicación en realidad yo le recomendaría que no dijeran eso porque uno no instrumentaliza las artes, pero sí trabaja con los lenguajes artísticos, ¿no? Y con estrategias artísticas. Entonces, eso también es una gran pregunta en la básica primaria y en la educación infantil de cómo trabajamos con las artes cuando no estamos formados como artistas. En ese caso, por ejemplo, yo les pregunto ahora, nosotros tenemos esta base general, entonces encontramos que el tema general que queremos trabajar es la situación emocional de profesores y estudiantes por el regreso a las aulas. En ese caso, ustedes, ¿cuáles pensarían que es nuestra vaca, nuestro objeto de estudio? Los estudiantes y los docentes, me dicen la mayoría. Esa es la población, esa es la población. Sí, la vaca, por allí alguien nos dice que nuestra vaca son las emociones, el estado emocional. Justamente esa es nuestra vaca. Pero entonces cuando nosotros hablamos de situación emocional o estado emocional, primero tenemos que ver si nos estamos refiriendo a la gestión de las emociones, a los estados de ánimo, a qué nos estamos refiriendo. Estrategias de cómo fortalecer el estado emocional que abarca todo en la persona. Autoestima en los estudiantes. Perfecto. Entonces, recordemos que estamos viendo una situación que es el regreso a las aulas después de la contingencia que tuvimos que vivir y de los encierros que tuvimos que vivir en la pandemia. Entonces, digamos que lo que buscaría trabajar esa investigación es poder comprender este estado emocional o la gestión emocional o los estados de ánimo. Denme un segundo porque no puedo leer todos los mensajes al tiempo. Llegan muchos muy rápido. Eh, Identificar las causas del desequilibrio emocional laboralmente. Exactamente. Entonces, en unos casos, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a abordar este tema, podría salir esto. La investigación es tan grande que tal vez tendríamos que dividirla en dos. ¿Será que nos centramos únicamente en los docentes o nos centramos únicamente en los estudiantes o hacemos dos investigaciones distintas, ¿no? Comprensión de los estados emocionales, cómo poder gestionar nuestro estado emocional. Entonces creo que todos estamos por la misma línea, ¿no? La gestión de las emociones después del regreso a las aulas. Entonces, como nuestro objeto de estudio sería eso, la gestión de las emociones, ahora yo les pregunto, la problemática central ya la tenemos definida, que es el regreso a las aulas y tenemos, y allí aparece como una hipótesis, ¿no? Si nosotros ya podemos empezar a ver, ya estamos viendo una hipótesis y es que hay una problemática, vemos una problemática frente a la gestión de las emociones, eso quiere decir que hay un problema frente al manejo de la emoción en las aulas, lo estamos viendo, frente quizá también a nuestras relaciones laborales con los otros, ¿no? Entonces, ahí que empezaríamos a abordar, aquí alguien nos dice, Elizabeth, Huancas López, discúlpame si no dije bien tu nombre, ¿qué quieres saber de la vaca? ¿Cómo se manejaron los estados emocionales? La vaca, objeto de estudio, las emociones, ¿dónde está la vaca en los estudiantes y los docentes? Exactamente. Pero entonces allí entonces tendríamos que ver un poco más algunas especificidades. Entonces, ¿cómo se manejaron los estados emocionales de cuándo a cuándo? ¿No? Entonces tendríamos que especificar que escoger una institución, por lo general, ¿no? Entonces, digamos, si estamos en un colegio, estamos en una universidad, bueno, en la institución tal, entonces en la Universidad Católica vamos a rastrear cuál fue el manejo de las emociones o de los estados emocionales desde la entrada a las aulas, que fue desde el primero de 2022, digámoslo, hasta el momento presente, ¿no? O tal vez desde el 2021. Em, ¿Y cómo se manejaron los estados emocionales frente a qué? Frente a la institución, ¿cómo los manejó o cómo se perciben en general desde lo que nos dice la orientadora de la institución? Entonces, si ustedes ven,
esos elementos nos van llevando a especificidades un poco importantes, no un poco, sino que son importantes para poder definir nuestra pregunta. Entonces ahora yo les pregunto, ¿qué sería realmente lo que queremos saber ahí si estamos hablando de los estudiantes y los docentes? Entonces, teniendo presente lo que nos dice Elizabeth Huancas López, si queremos saber cómo se manejaron los estados emocionales, ¿ustedes qué pensarían? ¿Qué escogerían? ¿Cómo la institución decide manejar esos estados emocionales? Ah, perfecto. ¿Cómo la institución decide manejar esos estados emocionales o cómo venimos nosotros manejándolos sin ninguna guía? Ay, disculpen. Estamos acá, dando soporte emocional. Claro, el soporte emocional sería algo que viene después de lo que encontremos con la investigación, ¿sí? Pero entonces, en este caso, ¿qué queremos saber realmente de esa gestión emocional? No es tan sencillo ver, identificar la gestión emocional en una investigación, ¿no? Para eso tendríamos que hacer encuestas, tal vez tendríamos que hacer entrevistas, si es más de una institución tendríamos que ver, tal vez entrevistar a los orientadores de las instituciones, el efecto del estado emocional. Entonces, si estamos, por ejemplo, Carmen Rosa Portocarrera nos dice, el efecto, si estaremos mirando el efecto que tiene el estado emocional, ¿en qué? Tendríamos que ver, pero entonces ahí ya cambiaría también nuestra investigación. Estudiantes, docentes sin familias, ¿dónde está la vaca? Bueno, pero entonces quiero que nos guiemos, por ejemplo, un poquito en este cambio. Entonces, si estamos hablando de estado emocional y ya no de gestión de las emociones y queremos ver esos los efectos que tiene ese estado emocional en el ahora, sobre qué estamos analizando nosotros ese estado emocional. ¿Eso qué quiere decir? El efecto en dónde queremos verlo. ¿Cuál es el efecto que tiene en sus grados, en sus notas, digo, en su proceso educativo, en sus relaciones con sus compañeros, la aplicación de las habilidades blandas? Cómo afectó las emociones en los estudiantes? Claro, en la convivencia, por ejemplo, no sé si ustedes, por lo menos aquí en Colombia, se están viendo los niveles de violencia en las instituciones educativas, han aumentado muchísimo, muchísimo y se ven, digamos que la progresión de la violencia está ahorita como inigualable. En ese caso, nosotros tendríamos que centrar la investigación en convivencia escolar. Llegan muchos, muchos mensajes que no alcanzo a leer. Si existe el bullying, claro que el bullying es solo una pequeña dimensión de la violencia, de lo que llamamos violencia educativa, pero efectivamente eso es algo que se podría rastrear. Eh, entonces, por ejemplo, les doy este ejemplo, ustedes ya aquí me dan muchísima información, entonces, que es muy valiosa. Por ejemplo, si ya nos centramos en el bullying y queremos ver elementos de la convivencia escolar, debido a este estado emocional con el que llegan los estudiantes y los docentes. El bullying, por ejemplo, es en unas investigaciones, cuando ustedes miran los datos en las investigaciones en Latinoamérica, usualmente se centran en estudiantes. Eso quiere decir que la mayoría de instrumentos y análisis de lo que pasa con los docentes se deja fuera. Entonces, a lo mejor tendríamos que abarcar una categoría más amplia, ¿no? En este caso, no nos podríamos centrar únicamente en el bullying. Tal vez tendríamos que hablar de convivencia escolar en términos generales o bullying en la escuela, que también eso es una categoría teórica que existe. Eh, o podríamos centrarlos también, aquí hablan de interrelaciones en los estudiantes, de habilidad social. Ahora yo les pregunto, pensemos entonces en generar una pregunta y cada uno va a pensarse una pregunta teniendo estos parámetros. Entonces vamos a hablar de estado emocional, vamos a hablar
de los efectos o de los impactos que ha tenido ese estado emocional en las habilidades sociales que tienen los estudiantes y los docentes en una comunidad educativa de una institución que tenga eh, primaria, básica y media, ¿no? Y que también tenga preescolar. Entonces, ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo sería nuestra pregunta? Y les dejo aquí la estructura de la pregunta. Si nuestra vaca es el estado emocional y queremos ver los impactos que eso tiene en la población, ya elucubramos que hay una población y la población yo les puse que sea en un contexto de una institución educativa de preescolar, primaria, básica, media y media. Entonces, ¿cómo sería nuestra pregunta? ¿Cómo abordar las emociones de mis estudiantes? ¿Cómo es la convivencia escolar? Ok, pero entonces la pregunta necesita ser mucho más específica. ¿Cómo están las emociones de los estudiantes después de la pandemia? Listo, entonces esto podría ser, Adriana Gutiérrez empieza con una pregunta con la que podemos trabajar. Em, el grado de convivencia emocional después de la cual fue el impacto de la cuarentena en los estudiantes de secundaria del colegio Santa Úrsula. Perfecto. Entonces, ya aquí bueno, pero entonces digamos, por ejemplo, tomemos esta. ¿Cuál fue el impacto de la cuarentena en los estudiantes de secundaria del Colegio Santa Úrsula? Que nos da Karina Chumacero. Allí que nos falta en esta pregunta, se las comparto. ¿Cuál es el impacto de la cuarentena en los estudiantes de secundaria del Colegio Santa Úrsula? Estamos hablando de todos los estudiantes de secundaria. ¿Y dónde está la categoría de estado emocional? ¿No? Porque si eso es lo que más nos interesa, em, allí no habría claridad frente a impacto en qué sentido. Exacto, entonces nos toca especificar. Las preguntas de investigación se construyen así, uno siempre va de lo general y luego le va dando las especificidades para que uno pueda preguntarse lo que realmente quiero preguntarse sobre ese objeto de estudio. Entonces, si nosotros vemos lo que al inicio yo me inicié como contándoles, valga la redundancia, es que la vaca es inabarcable. Entonces, no, el estado emocional es un tema inabarcable, de verdad que uno lo puede agarrar por muchos lugares. Pero entonces cuando queremos ver algo específico sobre nuestra categoría principal, sobre nuestra vaca, que es la gestión emocional, entonces tenemos que hacer que la pregunta englobe eso, que la pregunta nos dirija directamente hacia ese punto. Entonces, acá nos dicen, falta el objeto, exactamente. Entonces, ¿cómo las emociones afectan en la convivencia entre las niñas de primaria e inicial de la institución María Auxiliadora en la situación pospandémica? Ok, ¿cómo las emociones? Entonces, digamos que esta va por la línea de la pregunta del Colegio Santa Úrsula, pero entonces aún faltan algunas especificidades. ¿Qué es lo que falta? Porque, por ejemplo, la categoría de gestión de las emociones, ¿qué de las emociones quiero saber? Si las gestiona bien, si el estado de las emociones digamos, qué tal está el estado de las emociones de la población. Em, María Auxiliadora en situación pospandémica. Primaria inicial, listo. Afectan en la convivencia. Entonces, pero ahí ya tenemos como una suerte de norte, ¿no? Ya estamos hablando de unas afectaciones en la convivencia, ¿no? Ya estamos diciendo que acá estamos observando unos elementos y que esos elementos probablemente
provienen de nuestra categoría que son las emociones. Acá hay otros ejemplos que nos dan cómo puedo gestionar positivamente las emociones de los escolares para que puedan aprender mejor luego de la pandemia. Entonces, si ven este cambio con esta pregunta de investigación nos lleva a otro lado. Esta pregunta de investigación nos lleva sobre cómo este proceso o este estado emocional que tienen nuestros estudiantes eh, impide que haya un buen desarrollo en términos del aprendizaje escolar, ¿no? Del aprendizaje de los contenidos que ellos tienen. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ellos puedan aprender a gestionar mejor sus emociones? Esa investigación, por ejemplo, tendría un impacto totalmente diferente al que tendría la investigación inicial. ¿Cómo podemos gestionar las emociones de los niños de cuarto de primaria, de cuarto grado de primaria de una institución educativa? Exacto. Entonces, digamos que no conocemos la institución educativa y agarramos esta investigación. Entonces, cuál es la problemática que tenemos con esta pregunta que nos hace Rosa Julia Arenas Pérez? Ya se las pongo nuevamente allí. ¿Cómo podemos gestionar las emociones en los niños de cuarto grado de primaria de una institución educativa? Si ustedes ven, la redacción en las preguntas es bastante compleja porque a veces pareciera que nosotros les vamos a gestionar las emociones a los niños, ¿sí? Entonces la redacción no está dando cuenta de lo que nosotros queremos dar. Las preguntas de investigación son complejas en ese sentido porque lo que aparece allí, primero es lo que se estudia. Lo que no aparece en la pregunta de investigación, eso no se mira. Eso de pronto aparece como categoría emergente más adelante en la investigación, pero lo que no aparece en la investigación, en la pregunta de investigación casi que no existe, ¿sí? Así uno lo tenga en mente. ¿Cómo afecta el estado emocional de los estudiantes de primaria y secundaria en la convivencia escolar? Ok. Ahora veamos los alcances que nos pueden dar nuestras preguntas, ¿no? Aquí agarrándolas yo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo afecta el estado emocional de los estudiantes de primaria y secundaria en la convivencia escolar? Que esto es una que nos da Jesús Pacuala Paucara. No sé si dije bien tu nombre, discúlpame si no lo hice. En este caso, ¿cuál es el alcance que tiene nuestra investigación según lo que nos dice la pregunta? ¿Cómo afecta el estado emocional de los estudiantes? Pues esta pregunta, por ejemplo, la forma en la que la pregunta que escojamos, por ejemplo, el cómo, es muy importante porque nos va a llevar también hacia las posibilidades que tiene la investigación y lo que se va a responder, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el estado emocional de los estudiantes de primaria y secundaria en la convivencia escolar? Eh, pues prácticamente la respuesta puede ser como afecta mucho porque impide tales y tales y tales cosas. Habría que ver nosotros qué queremos hacer con esa información. Lo que pasa es que la pregunta no nos deja hacer nada más. La pregunta entonces únicamente nos estaría dejando en el problema de investigación identificar, ¿no? Entonces, las preguntas que hacemos también generan que nosotros luego metodológicamente podamos hacer más o menos cosas. En este caso, esta pregunta no es que esté mal formulada, sino que tiene un alcance. Nuestro alcance es identificarlo. Identificar no implica que nosotros podamos hacer una propuesta frente a lo que encontremos. Simplemente vamos a hacer un diagnóstico de lo que ocurre, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dan otros, cómo son las respuestas conductuales y fisiológicas post pandemia de los estudiantes de tercer grado B de la institución educativa 40-100, pues me imagino que es un nombre cualquiera, que nos da Marina Quispe Pineda, perdóname si dije mal tu nombre, durante el año 2002. Esta pregunta es súper específica, ¿no? Pero entonces aquí también nos estamos preguntando por un elemento diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las respuestas conductuales fisiológicas post pandemia? Nos va a permitir identificarlas, pero no nos va a permitir hacer ningún tipo de propuesta, ¿no? Entonces, yo por aquí he visto de qué manera la pandemia del COVID afectó el comportamiento de los estudiantes. Igualmente, también esto. Entonces, ya cuando, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer como qué estrategias didácticas o
qué trabajo de gestión emocional se pueden hacer a partir de o con esta población de estudiantes para mejorar la convivencia escolar. Ahí ya estamos, digamos que la pregunta ya infiere que hay problemas, digamos, de comportamiento escolar, ¿no? Entonces, no sé si ustedes de pronto, esas preguntas, ¿cómo las puede formular uno? Si ustedes, por ejemplo, van a una institución y en la institución a ustedes les dicen, no, pues miren, los niveles de violencia han aumentado muchísimo. ¿Eso cómo lo saben? Porque a la orientadora le está llegando caso por caso por caso, al coordinador académico, al coordinador de convivencia les llegan padres, les llegan estudiantes, los casos de violencia física han aumentado muchísimo, eh, los intentos de suicidio. Entonces, digamos que eso es algo que se puede medir. Aquí ya hay algo que existe, ¿no? Entonces, para que la pregunta me pueda llevar hacia proponer, no únicamente identificar, entonces ya uno puede hacer ese diagnóstico en la institución. Entonces, si en la institución ya me dicen esto, yo ya puedo partir con la base de que mi hipótesis es cierta, ¿no? Entonces, la pandemia generó una situación de convivencia escolar bastante complicada y por esa convivencia escolar, entonces, ahorita tienen, por esa gestión emocional que tuvieron, por ese estado emocional, ahorita hay unos problemas de convivencia escolar. Entonces, ¿yo qué hago con eso? Entonces, mi pregunta de investigación, ¿cómo podría ser? ¿Cuáles son las estrategias eh, que se pueden generar junto con los orientadores del colegio tal para mejorar la convivencia escolar en los estudiantes de tal y tal grado? Porque cuando ustedes se dan cuenta, por ejemplo, estas investigaciones son bastante complejas, sobre todo cuando uno trabaja con estudiantes de diferentes grados. Es muy diferente aplicar una investigación sobre violencia en la escuela en niños, en infancias, por ejemplo, en niños de primaria o de kinder y transición, a hacerlo en niños de primaria de quinto, ¿sí? Es diferente y los instrumentos también van a ser distintos. Entonces, en eso también tenemos que ir pensando cuando hacemos nuestra pregunta de investigación. Los alcances de nuestra pregunta también van hacia el equipo de investigación. Entonces, si soy yo solito, entonces la profesora, por ejemplo, la profesora Geraldine Fernández, que muy amablemente nos da su pregunta, ¿cuáles son las secuelas psicoemocionales de la pandemia en los alumnos de secundaria, digamos, de una institución X? ¿No? Entonces, digamos, si la profe Geraldine quisiera hacer esa investigación solita, ¿podría hacerlo? Probablemente no, es una investigación supremamente grande, ¿verdad? Entonces, como es una investigación supremamente grande, habría que ver si hay un compañero de ella que la va a hacer con ella. Fiorella Laza nos dice, se necesita un experto en la materia. Efectivamente. Entonces, habría que ver si ella puede trabajar esa investigación con la orientadora del colegio o si la institución podría traer a un especialista en violencia en la escuela para que al menos las pueda asesorar en la investigación. Eh, bueno, y acá Ángela Patricia nos da un texto aquí súper interesante. Entonces, se hacen muchas preguntas. Esto siempre pasa, esto es súper valioso en el ejercicio de generar una pregunta de investigación. Entonces, ¿qué impacto tienen los alumnos el volver al salón de clase? ¿Podrán ser empáticos? ¿Serán responsables? ¿Responderán a los retos propuestos? Entonces, digamos que ahí tienes muchas preguntas y de esas preguntas uno saca la gran pregunta de investigación. ¿Qué es lo que yo realmente me estoy preguntando con toda esta cantidad de interrogantes? ¿No? ¿Será beneficioso los cambios de horario para el segundo? Entonces, ahí ya te estás preguntando son también como de elementos administrativos de la institución. ¿Será que estos cambios que hicimos post pandemia están funcionando para el estado en el que llegaron los niños? Y es una investigación además centrada en la población de estudiantes y en la población no solo de los estudiantes, sino específicamente de los niños. Eso quiere decir que no van a entrar todos los jóvenes que estén quizá en bachillerato. Ayuda mucho las escuelas de padres para esas investigaciones, exacto. Entonces, una vez que uno ya tiene, además de su pesquisa, de su pregunta de investigación, uno también empieza a ver qué grupo de investigación tengo. Si yo tengo la ayuda de dos profesores y un experto, si tengo la ayuda de una orientadora y otro profesor, entonces digamos que la investigación también toma rumbo por allí y da las posibilidades. Entonces, entre tres investigadores
pueden generar, digamos, pueden hacer una investigación dependiendo del tiempo para encontrar estos elementos, para hacer el rastreo y el diagnóstico de los estados emocionales de los niños y los efectos que ha tenido en la convivencia escolar y de pronto plantear una estrategia, digamos, que se demore en 2 años y podrían coger en un colegio algunos grados, podrían centrarse únicamente en la primaria o únicamente en el bachillerato, porque como les digo, la diferencia de las poblaciones, ustedes lo saben, es distinto enseñar en básica primaria que enseñar en bachillerato, muy diferente, ¿no? Por los niveles de desarrollo que tenemos, por también los tipos de socialización que llevamos, todo ese tipo de cosas tiene un efecto en lo que nosotros nos preguntamos y a lo que podemos lograr con nuestra investigación. Entonces, en términos de formulación, nosotros tenemos una pregunta de investigación, bueno, digamos acá, vamos a coger esta que nos acaba de dar muy amablemente Naomi Barreda. Con ayuda del docente especialista, así como, ok, perfecto. Entonces, ¿qué actividades pueden ayudar a un mejor manejo de emociones post pandemia en la convivencia de las niñas de tercero de primaria del Colegio María Auxiliadora? ¿Eso es una investigación que puede hacer un docente solito? ¿No? Carmen Rosa Portocarrero nos dice que no, ¿no? Pues yo pensaría personalmente que sí, porque se está centrando en un único curso, en un único grado, me refiero. Tal vez así tenga el grado 3 cursos, digamos tercero A, tercero B, tercero C, la docente va a poder llevarlo a cabo. Eso sí, en un tiempo más largo, ¿no? Entonces tal vez a lo que le tomaría a 2 o 3 investigadores hacer en un año, allá le tomaría tal vez 2. ¿No? Porque ya tendría que implementar instrumentos, hacer el proceso de análisis, ¿no? Entonces, digamos que ya tenemos esta pregunta. Entonces, ya con esta pregunta de investigación, no solo tenemos nuestra vaca, sino también tenemos lo que queremos saber de nuestra vaca, de nuestro objeto de estudio y dónde está la vaca, ¿no? Entonces, está en las niñas de tercero de primaria del Colegio María Auxiliadora. ¿Cuál es nuestra vaca? El manejo de las emociones post pandemia. ¿Y qué queremos saber de la vaca? ¿Qué actividades pueden ayudar a ese mejor manejo de las emociones post pandemia? ¿No? Entonces, ya una vez tenemos clara esta situación, vamos a nuestro árbol, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, como ahorita nos estamos centrando en la generación de preguntas, que es como la parte más compleja porque no siempre es fácil identificar el objeto de estudio, no siempre es fácil acotar eso en una pregunta y no siempre es fácil encontrar la problemática, ¿no? Porque hay muchos temas interesantes. Entonces, en este caso, les voy a mencionar, por ejemplo, la profesora ya tiene 3 categorías principales. La categoría principal es manejo de las emociones. La segunda categoría sería las actividades, pero entonces aquí ya tenemos un problema, porque cuando estamos hablando de actividades, ¿de qué estamos hablando? De estrategias de convivencia, estamos hablando de didáctica, ¿sí? Entonces ahí ya nos toca ir especificando porque la formulación de la pregunta no nos da para la especificidad de lo que necesitamos. Entonces la pregunta necesita ser muy específica porque todo lo que ustedes pongan en una pregunta de investigación tienen que desarrollarlo en su marco teórico. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo estoy hablando de manejo de las emociones, voy a tener que desarrollar teóricamente en mi marco teórico qué como investigador yo entiendo por manejo de las emociones, bajo qué autores lo estoy mirando y ojalá que esos autores no se vayan a contradecir entre sí. Es decir, que ustedes tienen que ir por una línea teórica coherente. No escoger diferentes autores y de pronto que los autores en realidad teóricamente peleen, ¿sí? Entonces digamos que allí ya tendríamos que definir. Las actividades es una palabra tan amplia, ya, disculpen, se quedan 6 minuticos, pero entonces para especificarles cómo llega uno a esta construcción de la pregunta, entonces, por ejemplo, en las actividades, depende mucho de yo qué quiera hacer y cuál es mi alcance. Si yo lo voy a hacer solita, ¿qué tipos de actividades puedo hacer yo para rastrear lo que nos pregunta la profe, ¿no? Entonces, por ejemplo, 3 minutos. Ay, Dios mío. Em,
Entonces, por ejemplo, si yo soy una profesora que estoy sola haciendo esto en tercer grado, voy a tener que ver si puedo hacer una entrevista, si es a las niñas, si son chiquiticas, qué tipo de instrumento puedo usar, tal vez un grupo focal para que ellas se sientan más cómodas, entonces eso implicaría que yo también tenga que ver eso, cuánto se demoraría ese grupo focal para que ellas me pongan atención en suficiente tiempo, em, la longitud de la guía de preguntas que voy a usar para mi grupo focal para que las niñas no se cansen, hacer consentimientos informados para los padres, para que yo pueda hacer esa implementación de ese instrumento. Todo ese tipo de cosas me van a ayudar, pero antes de pasar allí, se debe definir muy bien teóricamente esas las tres categorías que tiene. Entonces, definir o mejorar, digamos, qué entiende por actividades. Entonces, por actividades me estoy refiriendo a si se pueden hacer talleres de convivencia, lo que se puede hacer, ¿no? Y así con las tres categorías que aparece, eso incluye a la población. Entonces, uno caracteriza a la población también, em, cuántos años tienen las niñas de tercero de primaria, digamos, como la información socioeconómica de su contexto personal y del contexto de la institución. Todo eso va a tener que desarrollarse teóricamente y de allí, de esa lectura, van a aparecer sus subcategorías y también sus antecedentes porque van a escoger investigaciones que hayan hecho lo mismo. Pero como no hay ninguna investigación tal vez en este colegio que trabaje eso específicamente, pues entonces ustedes van a llevar justamente con su investigación esta nueva información que antes no se tenía. Como no tenemos más tiempo, pues no sé si tengan alguna pregunta que pueda responder rápidamente. Bueno, parece que no hay preguntas. Y sobre el estado del arte son los antecedentes. Y los antecedentes son solo productos de investigación, artículos de investigación, libros o capítulos de investigación, em, todo lo que tenga que ver, tesis de maestría y de doctorado o de postdoctorado. ¿Listo? Únicamente eso entra dentro de los antecedentes porque lo demás es referentes teóricos, no deben combinarse los dos. Uno de mis estudiantes presenta signo de ser una persona antisocial, calla el profesor, puede y debe hacer algo en beneficio. Sí, sí, hay estrategias para eso. Las investigaciones de violencia educativa se centran en eso. Lo primero es hablar con el orientador, porque uno como profesor hay ciertos como límites que no puede superar, ¿no? Lo primero es hablar con el orientador, hacerle el caso y luego de allí es que uno puede empezar a trabajar otras cosas. Las investigaciones de violencia educativa, por ejemplo, encuentran muchísimos casos particulares que uno no puede abordar porque uno no tiene ese poder. Bueno, les agradezco mucho. Me hubiera gustado que fuera más tiempo para poderles guiar en sus investigaciones particulares, pero pues espero que les haya servido y que puedan usarlo en sus aulas y con ustedes mismos. Muchas gracias, Felisa, por el excelente taller. Estimados asistentes, les vamos a enviar por el chat un link para que puedan llenar la encuesta de satisfacción de las ponencias del día de hoy. Su apoyo en el llenado de la encuesta nos permitirá seguir mejorando cada día. A nombre del Departamento de Educación de la Universidad Católica San Pablo, agradecemos a nuestros invitados y asistentes por su participación. Los invitamos a que nos acompañen mañana para continuar con nuestras conferencias magistrales y talleres. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Felisa. Que Bueno, descansen. hasta luego, lo mismo para todos.